Yo me encuentro feliz de poder estar en este foro donde todos defendemos ese derecho fundamental. Y en realidad todos tenemos un enorme desafío. Y es concienciar a las gentes de algo tan importante y tan necesario como es la libertad religiosa. La libertad religiosa en realidad tiene dos enfoques. Y cada enfoque tiene su interpretación diferente. Así que, por un lado, tendríamos que hablar de qué es la libertad religiosa cuando hablo de yo, de mi libertad religiosa. Y entonces, la libertad religiosa se compone de dos palabras hermosas. Una es la libertad. Y qué bueno es poder expresarse, decir lo que uno siente. Qué bueno y necesario es poder escoger, poder tomar o dejar, quedarse o marchar. Y uno, cuando lo analiza desde el lado personal, subjetivo, uno dice, la verdad es que la libertad, qué grande es, cuánto vale la libertad. Cuando se analiza dentro de este primer enfoque la libertad religiosa, la segunda palabra es la religión. Y la religión se convierte en algo que dignifica al ser humano. Así que decimos, la religión es buena, es necesaria, porque la religión siempre es buena. Nos anima a todos a ser mejor, a centrar nuestra atención en las cosas que nos dignifican, en potenciar lo bueno, en hacer el mundo en el que vives mejor, así que qué buena y qué es necesaria la religión. El problema es cuando se entra en el segundo enfoque. Y se trata de analizar la libertad religiosa para el otro. Y entonces es curioso porque esas dos palabras que en el primer enfoque eran hermosas, cambian su sentido y su significado. De forma que la libertad se convierte en algo de riesgo, un factor de riesgo. Y la religión en algo peligroso. Y de hecho, si analizamos la historia, las guerras más encarnizadas tienen como causa y como base la religión. Los enfrentamientos entre países y entre naciones tienen como base la religión. Muchos enfrentamientos familiares o interpersonales tienen como base la religión. Así que eso de libertad religiosa entonces se mira de otra manera. ¿Cómo evitar el segundo enfoque? ¿Y cómo defender y mantener el primero? La libertad religiosa como algo necesario, como algo bonito y como algo bueno y positivo. A mí me gustaría hablar de lo que es la cultura religiosa. Y quiero hacerlo contando una experiencia que yo tuve en mis años de estudiante. Porque a veces en la vida uno no se da cuenta de ciertas cosas y viviendo experiencias uno descubre cosas que dices, fíjate, no había percatado de esto. Yo pertenezco a una iglesia minoritaria. Soy de una ciudad, en mi origen, ¿verdad?, de Valladolid. Y yo recuerdo cómo los vecinos en nuestro local, en nuestra iglesia, escribían a grafiti palabras como fuera, no os queremos, sois detestables. Y yo a veces, como miembro de esa iglesia minoritaria, yo me preguntaba, ¿qué hemos hecho de malo? Y me daba cuenta que el problema no es que hayamos hecho nada malo, el problema es que hay un prejuicio tremendo hacia aquello que no es lo dominante. Tuve que ir a la facultad, a Francia, a estudiar a Francia, y es en frontera con Ginebra, así que hice gran parte de esos 2 años que estudié en Ginebra, pues hice la vida allí. Y conocí a un suizo, y yendo en el coche con el suizo, pasamos por una catedral. Sabéis que Suiza, la mayoritaria, o sea, en cuestión religiosa es protestante y la religión católica sería minoría. Así que yo curiosamente le pregunté al protestante suizo, ¿qué pensáis vosotros de los católicos? Y la respuesta que me dio me impresionó, porque el suizo me dijo, es una opción más. Y nosotros como protestantes nos sentimos felices de que cada creyente, sea de la religión que sea, pueda desarrollar su ámbito con libertad.
Y yo cuando escuché aquello, que venía de España y no estaba acostumbrado a que las mayorías protegiesen y defendiesen los derechos de las minorías, yo me quedé asombrado y dije, wow, ¿pero y esto es normal? ¿Así pensamos los protestantes? El gran desafío que tenemos a la hora de defender la libertad religiosa es justamente qué necesitamos para tener este planteamiento de respeto hacia la mayoría o hacia la minoría. Y yo entiendo que la clave está en la cultura religiosa. El conocer qué es la religión, cuáles son sus bases, cuáles son sus principios, cuáles son sus objetivos. Porque cuando uno desconoce, lo que surgen en los ámbitos religiosos son los prejuicios. Y mucha gente que ataca a las minorías, cuando tú le preguntas, ¿pero cuál es el motivo, la causa de tu ataque? ¿Qué sabes de ese? No sabe nada. Y simplemente la respuesta que se da es que es diferente. Pero ¿desde cuándo la diferencia empobrece? Yo termino con un principio que dan las Sagradas Escrituras que creo que es muy interesante. Es un texto breve, pronunciado por Jesucristo, y dijo: todas las cosas que os gusten que los hombres os hagan a vosotros, haced vosotros con ellos. ¡Qué gran desafío! Pero qué bonita sería la sociedad si intentásemos aplicar no la ley del embudo. Cuando se trata de mí, todos los derechos. Cuando se trata del otro, espérate y vamos a analizar. Porque en el momento que nosotros, a la hora de examinar nuestros derechos, consideremos los derechos de los demás, ¿qué va a ocurrir? Que la libertad será una palabra hermosa y no un riesgo. Y que la religión no será un peligro, sino será algo que ennoblece a las gentes y que nos permitirá vivir con dignidad en un mundo mucho mejor. Yo estoy aquí en la ciudad de Madrid y yo tengo que reconocer, mi trato es con Jaime Rosell, él está en el Ministerio de Justicia y cuando queremos tratar alguna cosa de asuntos religiosos, yo he tenido una entrevista con él y yo tengo que decir, en fin, desde aquí y delante de todos, la visita que he admirado por su sensibilidad, por su comprensión, por ponerse en el lado del otro y por facilitar todo lo que esté en su mano para que todos podamos vivir pues de acuerdo a unos mínimos, unos derechos, unas libertades. Y yo creo que las relaciones se mejoran, todo funciona mejor y se eliminan tensiones innecesarias. Así que agradezco, digamos, tu labor y yo te animo a que sigas en la misma dirección y que Dios nos ayude a todos, porque efectivamente el tema de la libertad es un bien necesario y el tema de la religión, enfocado bien, es una bendición, pero mal enfocado, efectivamente es un gran peligro. Así que ojalá que sepamos todos, a través de un derecho fundamental como es la libertad religiosa, construir un mundo mejor y un mundo más bonito para todos.